Crescencio Morales. Don Crescencio Morales nació en Celaya, Guanajuato. Al finalizar su instrucción primaria, ingresó al Colegio de San Nicolás de Hidalgo de Morelia, en donde terminó la carrera literaria en el año 1853. Algunos autores lo describen como una persona que parecía tener carácter adusto, pero en el fondo era franco, benévolo y alegre. Desde joven tenía la cabeza llena de canas, por lo que sus amigos cercanos le decían Tío Morales. Era de mucho talento y de un patriotismo ardiente. En el año de 1857 fue a radicarse en Zitácuaro. Compró la pequeña hacienda de La Palma que cultivaba personalmente y más tarde se casó con la hija del licenciado Luis Couto, doña Julia Couto, con la cual procreó dos hijos, María y Samuel Morales Couto. Su única distracción consistía en tocar aires populares en la jaranita, instrumento que pulsaba con mucha habilidad. Así era el tío Morales. Crescencio Morales, zitacuarense por adopción, fue un firme sostén de la lucha que se estableció en contra de los invasores franceses. Fue nombrado prefecto y comandante militar de Zitácuaro por parte del general Berriozábal, perteneciente al ejército de chinacos del general Vicente Riva Palacio. Con él, las fuerzas republicanas de esta región empezaron a adquirir importancia. Participó en numerosos encuentros contra los imperialistas y se distinguió particularmente en las jornadas bélicas desarrolladas en Zitácuaro. La primera, del 1 al 5 de julio de 1854, tratando de impedir el paso del emperador Maximiliano de Toluca a Morelia, y después, el 13 de octubre de ese mismo año, provocando en Irimbo al ejército imperialista para que combatiera, acción que le ocasiona la muerte. Crescencio Morales inició la organización de la Guardia Nacional en Zitácuaro, la que constaba aproximadamente de 100 infantes y una reducida fuerza de caballería. En 1863, Jesús Díaz de León, nombrado prefecto por Uraga, quien no representaba el auténtico sentir de los zitacuarenses, fue rechazado por el origen del nombramiento, porque no eran bien vistos los forasteros, pero sobre todo por su imprudente conducta que le provocó enemigos, y lejos de procurar calmar los ánimos, los exaltó, persiguiendo a algunos de los vecinos e imponiendo préstamos y haciendo leva entre los artesanos y peones del campo. Este proceder provocó que algunos valientes zitacuarenses se inconformaran y enfrentaran a las fuerzas de Díaz de León, a quien no le quedó otra que retirarse de Zitácuaro. En su lugar, el general Felipe Berriozábal, gobernador de Michoacán, nombró como prefecto y comandante militar de Zitácuaro a Crescencio Morales. Con el nombramiento de Crescencio Morales como prefecto y comandante de Zitácuaro, la causa libertadora empezó a generar mayor fuerza al organizarse con bases más sólidas, como la Guardia Nacional, que en breve tiempo ya contaba con aproximadamente 100 infantes y una reducida fuerza de caballería. El 27 de marzo de 1864 llegó a Tuxpan el coronel francés Justin Clinchant con el primer regimiento de zuavos y una fuerza de caballería de traidores mexicanos. Previendo las pocas posibilidades de alcanzar la victoria ante los imperialistas, Riva Palacio y Crescencio Morales decidieron retirarse a los cerros circunvecinos de la población. El primero se ubicó en las faldas del Cerro del Cacique y el segundo en Camémbaro. El 28 de marzo entraron las fuerzas imperialistas a Zitácuaro. Al no encontrarse con enemigo alguno, se lanzaron sobre las tiendas y las casas, saqueándolo todo, con el furor de la rapiña, destruyendo lo que no pudieron llevarse, convirtiendo en leña los muebles y en cenizas los vestidos de las mujeres. Ante un simulacro de ataque efectuado por los chinacos Jaime Navarrete y Marcos Alzati, con pánico indescriptible, los zuavos y traidores mexicanos se vieron obligados a salir de Zitácuaro. Ante la salida de los imperialistas, Crescencio Morales dispuso que las tropas y vecinos regresaran a la ciudad el día 29, encontrándose con un panorama desolador. No se podía caminar por las calles, por la abundancia de heces fecales que por doquier se localizaban. Además de tan repugnantes despojos, por todas partes se veían objetos destrozados, puertas hechas pedazos, animales muertos. Lamentable sacrificio de Crescencio Morales. La Guardia Nacional de Zitácuaro, compuesta de 200 infantes al mando de Donaciano Ojeda y de Francisco Cerrato, 60 caballos a las órdenes de Pedro Ruiz
y una partida de 40 jinetes a las de Castillo formaban la fuerza expedicionaria de Crescencio Morales, casi materialmente cercada por las del enemigo. Morales vio que tenía pronta la salida por Jungapeo, y que en caso de ser necesario podría retirarse al famoso cerro de Cóporo, por lo cual dio orden a Ojeda y a Cerrato de que se emboscaran en determinado punto cerca de Tuxpan. Salieron de aquel pueblo a las 4 de la tarde del día 12 en dirección a Irimbo. Ahí llegaron a las 9 de la noche, formándose en el puente a las orillas del lugar en espera de que saliera el enemigo para atacarlos, y entonces simular ellos una fuga y atraer a los franceses al sitio señalado para el combate. Sea que los soldados del capitán de la Rey no sintieron aquel movimiento, o que anduviesen cautos, lo cierto es que no se movieron. Ante ese hecho, Morales dio orden al escuadrón de que lo esperaran en aquel punto, y él, acompañado de 2 asistentes, penetró después de medianoche a la población, y se echó sobre el cuartel de los franceses, matando al centinela. En ese momento, los invasores creyeron que los atacaba una chusma numerosa, ¡Chusma! ¡Chusma! y cerraron la puerta de su alojamiento. Mas reponiéndose del susto, la abrieron para dar paso a un pelotón de cazadores de África que se lanzó sobre Morales, en donde él y sus asistentes se batieron decididamente, e iban retirándose, cuando al pasar por otro cuartel, en donde había una partida de traidores, estos hicieron fuego sobre los 3 patriotas, cayendo indefenso Morales y acribillado su cuerpo a balazos. El escuadrón de Morales estuvo esperando a su jefe por espacio de media hora, y viendo que no aparecía ni se movía el enemigo, Castillo y Ruiz trataron de internarse a la población en su búsqueda. Sin embargo, Archundia se ofreció a ir personalmente a averiguar lo sucedido. Así lo hizo, y una hora después volvió acompañado de los asistentes y con la infausta noticia del sacrificio de Morales. La fuerza de Zitácuaro se retiró sin que en el trayecto hasta Tuxpan se entablara conversación alguna ni entre los oficiales ni entre los soldados. Tan profundo era el pesar que los agobiaba, que al día siguiente un explorador que se había quedado en Irimbo se incorporó al escuadrón y narró que Morales tenía un balazo sobre el ojo derecho, otro en el pecho y otro en el estómago, que su cadáver permaneció todo el día abandonado a media calle, que los franceses tuvieron 5 muertos y 3 heridos, y que estuvieron toda la noche en grande alarma. ¿Será necesario decir el inmenso duelo que reinó en Zitácuaro al saberse la muerte de Morales? En todo Michoacán causó honda pena el fatal suceso, y se consideró como una de las mayores pérdidas que sufriera el Estado. Crescencio Morales fue un firme sostén en la lucha que se estableció en contra de los invasores franceses. Él fue uno de los destacados chinacos que organizaron tropas en esta región para defender la soberanía nacional, amenazada por los extranjeros. Con el nombramiento que recibió en enero de 1864 de prefecto y comandante militar de Zitácuaro por parte del general Berriozábal, las fuerzas republicanas de esta región adquirieron relevancia y efectividad. Desde el año de 1895, una tenencia del municipio de Zitácuaro, Michoacán, lleva el nombre de Crescencio Morales, en honor de quien fue un destacadísimo guerrillero chinaco, como un justo reconocimiento a quien entregó la vida por la patria. En el municipio de Irimbo, la autoridad local tuvo el acierto de colocar en la plaza cívica un monumento como homenaje a su persona y reconocimiento a su patriotismo.